ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. ¿Ha escuchado hablar de la Inquisición? Escuchemos esta cápsula. La Inquisición, un capítulo oscuro en la historia que dejó huellas imborrables. Desde los primeros tribunales en el viejo continente hasta su expansión en la Nueva España, este sistema impuso miedo, censura y castigo a quienes desafiaban el orden establecido. Luis Huitrón, historiador y especialista en el tema, nos presenta su libro A su sombra viviremos, donde explora los orígenes de este instrumento de poder, sus víctimas y los mecanismos que lo sostuvieron. ¿Pero realmente la Inquisición quedó en el pasado? ¿O sus ecos aún resuenan en nuestra sociedad? Acompáñanos en esta charla que nos ayuda. Y bueno, pues ya escuchó la presentación de Luis Huitrón. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy feliz de estar aquí, gracias. ¿Por qué el tema? ¿Por qué? Porque está lleno de morbo, porque necesitamos aprender, porque necesitamos revisitar nuestra historia por múltiples cosas. Híjole, fíjate que me gustó el hecho de que esté bien fundamentado. Gracias. Y yo no me lo esperaba así, pensaba que era algo más yéndonos hacia el morbo, sin embargo, tiene muchos datos y ¿de dónde rastreas toda esta información? Pues básicamente del Archivo General de la Nación, definitivamente el archivo tiene un enorme acervo cultural y de kilómetros y kilómetros de papel en cuanto a la Inquisición. Son 300 años de recopilación del archivo y todavía falta bastante por estudiar, entonces es básicamente de ahí, aunque también voy al archivo de Sevilla, de Simancas y conecto documentos y archivos. Luis, es esta obra que está pues dividida en varios aspectos y bueno, desde que vemos, ¿no? La portada, ¿quién te la hizo? Bien interesante, ¿no? Fíjate que vemos diferentes partes, desde el miedo y el castigo y nos vamos ahí por diferentes partes de que van siendo historia de México, el oficio de la Nueva España, la parte de la evangelización y diferentes grupos con los cuales pues la Inquisición le puso ojos, ¿no? Muy, muy, muy cercano. Sin embargo, dinos con tus palabras qué cosa es o qué fue o es la Inquisición. La Inquisición fue este sistema tribunal de la corona que trabajaba con la iglesia y viceversa para el control. Eso es importantísimo, el control de las ideas. Al ser la monarquía española absolutista y la iglesia también en Europa, se instaura el Santo Oficio de la Inquisición para justamente irse en contra de las otredades ideológicas. Y esa es la primera explicación. Y la segunda va acompañada con la frase y un factor económico extra. Okay, exacto. Cuando entra la parte política y económica, porque pues finalmente eso era. Claro. No era la parte moral. Claro. Exactamente, y esa es parte importante de este libro que yo quiero rescatar. La mayoría de los libros en cuanto a la historiografía de las universidades o demás, siempre te van a abordar la Inquisición desde la parte religiosa, que está bien. Digo, obviamente es parte del Tribunal de la Fe, obviamente, pero no, este libro tiene un poco el objetivo de dar la vuelta y decirle, sí es de la fe y sí tiene esta careta religiosa, pero tras la cruz y tras la espada se está encontrando un bien económico de, a ver, ¿a cuánto le vamos a quitar? ¿A quién le vamos a quitar? ¿Y por qué es tan poquito lo que le vamos a quitar? Híjole, pero eso se oye más macabro, ¿no? Es muy macabro, claro. Porque bueno, la parte ideológica y creían que era bruja. Claro. Y creían y entonces, ¿no? Esta parte muy de mucha convicción, bueno, no creo que esté bien, esté mal, ¿no? O sea, pero que sí, la gente se la creyera. Claro. Pero cuando tú le pones en este libro este otro ingrediente, esto se oye más macabro y más morboso. Sí, se oye más terrenal y entonces te hace más sentido, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a ver eventos del pasado, objetos del pasado bajo este filtro, como un filtro de romanticismo, de idealización o de temor. Y no, realmente es, ok, veámoslo así, se trata de esto, pero vamos a deconstruirlo para ver cuáles son los motores particulares y el económico es básico en la Inquisición. Y tanto de la iglesia, sí, como de la corona. Absolutamente.
¿no? Total. Y de ahí, ¿cómo se repartían? Uy, no, pues ahí te cuento, ¿no? Sí. Eran casos difíciles porque no había una norma, entonces era... No estaba escrito, no estaba evidentemente. escrito, no, claro, entonces claramente, y a ver, reclámale al rey o reclámale a Dios, entonces no se puede, ni siquiera entra en la mente de la gente de ese momento. Pero no era reclamar. Dios. No, pero se visten de Dios. No, que se No, van a vestir claro, de claro. Si Dios. nosotros viajamos al siglo XVIII, XVI, XVII, es la potestad de Dios, es la divinidad, Bueno. es el santo, por eso es santo, porque es santo oficio. Pero mira, yo me voy a una parte que era lo último que iba a tocar, pero ya me cambiaste la jugada. Y entonces me voy a Martín Lutero. Ah, claro. No, Así que es, también así es. dice, y también Así es. contra el protestantismo. Claro. ¿Cómo está ahí? Así es. Ah, bueno, ahí justamente es lo económico. Y también entra lo de la palabra de Dios. Martín Lutero, a partir del 17, con sus 95 tesis, comienza una clara separación del catolicismo de otra religión cristiana. Y acusa al Papa de no ser Dios, de no tener la palabra divina y de que todo el dinero que se está ganando el Vaticano con el pretexto de usarlo para pelear contra los musulmanes, lo está utilizando para construir una bonita basílica que igual la audiencia la conoce, que se llama San Pedro del Vaticano. Pero Entonces, no dijo ninguna mentira. Ah, no, por supuesto que no, pero la mentira vino al revés, vino del Papa diciéndole, claro que no, yo sí soy la palabra de Dios, sí soy el registro de Dios divino a la orientación de todo el pueblo europeo. Ese es el asunto. Sí, porque Martín Lutero empezó a tener revelación acerca de las indulgencias. Exactamente. Y la gente, desde el más humilde Claro. hasta el más poderoso, ahora sí como dicen, depende de cómo es el sapo, es la pedrada. Claro. De las indulgencias. Uh-huh. Y una moneda de un humilde era todo lo que tenía, así como todas las posesiones y cosas y oro y plata y todo de otros. Entonces aquí es acusado Uh-huh. y perseguido, Por pues, supuesto, sí. Pues, tachado de loco. de loco. El propio Papa le escribe que es un viejo borracho alemán. O sea, así le escribe el propio Papa León X, ¿no? Entonces, sí es muy difícil esta situación porque la gente está entendiendo a la iglesia como una identidad inamovible, pero ¿cuál? No es inamovible. Y cuando salen los juicios de la razón, Martín Lutero, que hablamos ahí en el libro, como bien lo mencionas, es uno de ellos, pero también cuando hablamos de la Ilustración francesa y de las pensamientos modernos racionales, también se le empieza a caer a la iglesia el teatrito y cada vez es cómo vamos ahora a poder capturar a la gente, a poder manipular ideológicamente a la gente. Porque mira, aquí nos pones, la confesión fue instituida como un proceso de autorreconocimiento de los pecados desde tiempos medievales a partir de ideas sacramentales basadas en los padres de la iglesia antigua, ¿no? Como Tertuliano. Sin embargo, este sacramento se utilizó como herramienta de control instaurada por la Santa Sede. Claro, si te confiesas, el sacerdote se está enterando de qué hiciste y lo relaciona con lo que hizo la otra persona y empieza a armar desde el confesionario una red de información que solamente el sacerdote conoce. Es como la tía que todos tenemos, que escucha el chisme de la prima y del otro primo y se sabe todas las versiones del chisme. Y con eso, cuando lo traduces a dinero, a tierras y a poder, pues el control es tremendo. Y es una parte también de ignorancia, porque no había... Digo, si hoy por hoy poca gente lee, por ejemplo, quienes leemos la Biblia, sabemos que nada de eso viene ahí. Claro. Dice, confesemos nuestros pecados a Dios y eso es en la intimidad. Claro. Apártate, o sea, vete a tu rincón secreto y hazlo. No te dice, tienes que ir con un sacerdote a confesarte. Bueno, yo debo confesar que me confesé antes de irme a la guerra en Irak. Ah, muy bien. Okay. Y fui. Me acuerdo todavía perfectamente que iba caminando por Polanco y hay una iglesia muy bonita. Entonces me acerqué y entonces le dije al sacerdote que me quería confesar porque qué tal si me moría yo en la guerra, ¿no? Y tenía que confesar todos mis pecados. Y entonces pues ya termino y te dice ya que ahí te vayas a orar no sé cuántos Padres Nuestros y todo eso. Y cuando salgo, y bueno, y me salgo, pero era de estas confesiones que todavía estaban, porque ahora ya se pueden confesar así. Ajá. Pero era todavía de estas como capillitas así, sí, el confesionario, ¿no? Tradicional, ¿no? Donde no se ven, ajá, ¿no? Y entonces, cuando voy de vuelta, ya voy de salida de la iglesia,
Me doy la vuelta y siento una mirada y estaba así, El sacerdote saliéndose del confesionario. inquisitariamente. Para ver quién era esa pecadora. Lástima que no me acuerdo para irlo a ver. No, y decirle, pues no me morí ya. Exactamente. Y ya no voy a Y regresar. estoy aquí. Y además ya sé con quién confesarme directamente, sin que me escuche nadie. Pero esa parte humana que a veces nos cuesta y que llega a hacer cosas tremendas, porque guerras a nombre de Dios. Claro. Guerras a nombre de divisiones. Aquí hablas cómo le fue a los judíos, Sí. por ejemplo. A los musulmanes, a los A los- judíos, es la misma cantaleta, ¿no? A las Es- mujeres. A las mujeres. A las mujeres ¿no? que trataban de curar con hierbas, Claro. ¿no? Que ahora tenemos la herbolaria que dices, bueno, tómate un té de manzanilla Ujú. para, ¿no? Ujú. Y eran Exactamente. brujas. Sí, sí, porque representan el conocimiento. Y la iglesia, volvemos a lo mismo, era la única institución que tenía el coto de poder dentro del conocimiento. Entonces, si alguien estaba teniendo conocimiento, produciendo conocimiento por afuera, a ver, ¿quién eres y cuáles son tus fuentes? Y estás atentando en contra de la herejía o por la herejía. Y lo terrible es que en aras de evangelizar. Claro, en aras de la buena nueva. Eso es, yo creo que uno de los discursos más hipócritas de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, porque la palabra evangelio significa buena nueva. Entonces, fíjate qué fuerte, ¿no? En el contexto de voy a llevarte la buena nueva, te mato, te quito tus posesiones, te meto a una hoguera, te discrimino, ¿no? Simplemente porque yo me armé el constructo de lo que debe ser la humanidad, Europa, el cristianismo, el hombre, la mujer. Y si no entras en este constructo, cuello. Y además también volvemos a la falta de información y a la falta de conocimiento. Y lo digo por hoy en día, ¿no? O sea, ¿de qué hablan los evangelios? Principalmente de tener una nueva y buena vida. Claro. No, Claro. no dice que estemos en contra de los recursos, Sí, no dice que seamos pobres, dice que seamos humildes, ¿no? Exactamente. Y de humildad a veces no vemos en la jerarquía Sí, así es. de los grandes líderes religiosos de muchas todas las religiones. iglesias, exactamente, de todas las No, iglesias. de muchas religiones, ¿no? Ujú. Y hay gente que pues que sí lo hace y que sí lo ha tomado. La persecución religiosa de la iglesia romana, ¿no? En ese viste la postura y el contexto de la iglesia de Roma en cuanto a la herejía. ¿Qué es lo que veían ahí? La herejía es todo lo que sea diferente. ¿Ok? La herejía es la estructura basada de latín diferencia. Entonces, todo lo que llega a ser diferente es herejía. Ese es el problema de la palabra, porque cuando llega el nuevo papa cambian los conceptos de herejía, cuando pasa el siglo cambian los conceptos de herejía. Entonces, la herejía es una constancia. Eso es lo peligroso de la herejía, que es una constancia. Y la herejía, el concepto está perdido en el limbo del tiempo. Entonces, lo mismo puede ser un elemento que afectó a la iglesia en los primeros siglos de su conformación o ahorita. Por lo tanto, la herejía es todo lo que los señores de allá digan que no es, o sea, que no es lo correcto. Es muy, muy complicado cuando tienes tanta ambigüedad en el significado de las cosas. Mira, te he puesto ejemplos simples, sin embargo, si usted se quiere meter a fondo de lo que pasaba con la Inquisición, busque a Luis Huitrón, a su sombra, Viviremos, Historia de la Inquisición en la Nueva España. ¿Qué editorial es? Hachette. Hachette. Editorial Hachette. Pero bueno, está en cualquier librería Sí, y está totalmente. en línea también. Y sí, imagínate, antes de, si te ponías, por ejemplo, al limbo, eras un hereje. Claro. Eras un hereje porque tú decías, ¿cómo? ¿Qué culpa tiene un bebé de no bautizarse y que haya muerto, no? Bueno, pues como tú dices, cambia el papá, llega Benedicto y Benedicto, que era estudioso de o sea, todo, era el quien escribía, de hecho, muchas cosas de Juan Pablo y todo, dice, a ver, ¿no hay una contradicción a los evangelios? Que dicen, dejen que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos, y tú los mandas al limbo, y entonces vamos a cambiar, y que dice que lo siempre borramos, no. lo borramos. Entonces en ese momento mágicamente todos los niños salieron del limbo, todas las almas de los niños y se fueron al cielo. Pues no, tenemos que tener mucho cuidado. Y hablo de todas las iglesias, ¿no? O sea, que si la agüita de la quién sabe qué, que si y no hablo de la católica solamente. No, de todas. Porque el Pare de Sufrir, no sé si has visto la tele,
¿no? Cómo tienen un montonal de cosas que dices, a ver, ¿en qué parte si eres cristiano real y buscas la Biblia más allá de que seas investigador y todo, pues hay que tener cuidado. La guerra religiosa en contra del otro. Sí. Amaos los unos a los otros y amaos a tu prójimo como a ti mismo. Y mira, ese es el asunto, ¿no? Yo pienso que es cuando se llega a la modernidad. La iglesia tiene un problema y las religiones tienen un problema con la modernidad, cuando se enfrentan a conceptos nuevos de razón que van saliendo. ¿Tú te has puesto a pensar lo que pensó la gente cuando por primera vez, gracias a los lentes de Isaac Newton, se hizo el telescopio y se observó al cielo y se dieron cuenta que estaba vacío? Y no había ángeles, ni gloria, ni Dios, ni nada. Bueno, debió de haber sido, para nosotros que no nos importó que estamos en otro mundo, en otro siglo X, pero ¿te imaginas el shock cultural, conceptual, religioso de la gente en decir que está vacío allá arriba? Entonces, pues sí, estás viendo con tus ojos naturales. Pues claro. Y mira, o sea, si me pagas una bonita cantidad, yo te puedo favorecer para darte la vida eterna, que no es física, es conceptual, es materiales. Y claro, le van dando la vuelta. Concepto tras concepto. Mi querido Luis, se ha ido desvirtuando la parte espiritual, porque el cielo, la vida eterna, finalmente no es para verse con un telescopio. No, pero para nosotros ahorita. Pero en ese momento del siglo XVII y del siglo XVI, es como la tierra es plana. Claro, exacto, a eso es a lo que voy. Entonces tú como iglesia católica... pero es que no estás leyendo. La iglesia católica no te puedes derrumbar si tienes bien el precepto y el contexto. Pero entonces, ¿cómo le haces para Iglesia Católica ahora? ¿Cómo le reexplicas a la gente que el concepto que les llevas educando de materialidad no lo es? Pero no, porque como es Lutero no puedes, porque te van a excomulgar y te van a tratar de quemar. Ese es el punto, nunca estás ad hoc. ¿Sí me entiendes? O sea, nunca hay va muchos a entender padres que la ya lógica. No nos vayan ahorita a echar todos los padres de la iglesia los padres católica. De la iglesia. No, que además hay muchos que yo ya vi, por ejemplo, hay muchos que ya están diciendo abiertamente que los santos no hacen milagros. Sí, exactamente. Ahí tengo unos videos, ¿no? Que dicen, espérame, no te equivoques, no seas idólatra, eso es idolatría. En cambio, pues bueno, pues, ¿qué tenían que hacer si hablas de la conquista? Sí. Si tenías muchos dioses, pues poner muchos santos. Claro, el contexto, como bien lo dices tú. No, bueno, pero mira, hay unos científicos que decían Dios no existe y ya se convirtieron, ¿eh? ¿Sí? Ya, es que te tiene que tocar Dios, Luis, como lo hizo conmigo. El Tribunal de las Buenas Costumbres. Sí. Dime. Sí. El Tribunal de las Buenas Costumbres. ¿Qué es una buena costumbre? Todo lo que define a esos señores que es una buena costumbre. Ese es el problema. Cuando tienes una fe o en este contexto histórico. El manual de Carreño. Cuando tienes una fe, cuando tienes un contexto histórico basado en elementos morales, más no éticos, la moralidad se vuelve muy ambigua. ¿Por qué? Porque lo que parece para tu pueblo moral, para el mío puede no serlo. Y es ahí donde entran las discusiones teológicas, ¿no? Si se visten completa y se tapan a las mujeres completas o si se tapan solamente a las mujeres a la mitad. Estas son las discusiones que empiezan a generar y de las cuales la iglesia con su Inquisición ¿Qué hacían con esas mujeres? Híjole, realmente es una historia muy triste porque las llevaban de diferentes maneras dependiendo de su estatus económico. Volvemos a lo mismo. El punto es el dinero. A la gente humilde, pues obviamente las metían de trabajadoras, ¿no? Incluso de sirvientas, las esclavizaban y demás. A las mujeres que tenían un cierto poder económico, las refundían en los conventos. Muy poca gente sabe, por ejemplo, que una Leona Vicario, que fue madre de la patria, o una Josefa Ortiz de Domínguez, fueron mujeres que las metieron en conventos y que buscaron su represión intelectual ideológica por medio del convento, ¿no? Y por ejemplo, Josefa Ortiz de Domínguez estuvo 11 años prácticamente encerrada. Ella no vio la lucha de independencia. ¿Y era por qué? Porque eran mujeres que pensaban y que cuestionaban y que se aventaban justamente y a las más les quitaban absolutamente todo, como fue el caso de Leona Vicario, y Leona Vicario escapó y se fue a dar a la luz en una cueva y después se unió al ejército de Morelos. Pero lo que pasó con ella ella era la mujer más rica de todo el virreinato.
Ella la que tenía más dinero de todo este país, imagínate. Y la Inquisición, solamente por pensar diferente y por ser una mujer, le quita las cosas. Característica importante en el pensamiento de la Iglesia Católica de ese momento. Las mujeres solo pueden llegar a la mayoría de edad si se casan. Si enviudan, pierden la mayoría de edad. En varias investigaciones que he hecho yo sobre conventos femeninos, te encuentras un montón de listas de niñas, un chorro de niñas, entre comillas, y las niñas tienen 95 años, 87 años, 74 años, No, y es porque que perdieron al marido o perdieron al hijo, nadie se quiso hacer cargo de ellas, y como no son un individuo autónomo, sino legal y religiosamente van en concordancia con el hombre que las domina, por lo tanto son niñas. muchas murieron. Muchísimas murieron, muchísimas. ¿Cómo murieron? La mayoría de la gente piensa que solamente la Inquisición castigaba por la hoguera y no. Eso es algo también que trato de tumbar en este libro, es muchos autores o historiadores revisionistas, ¿no? Simplificadores, dicen, solamente murieron 300 personas aproximadamente en las hogueras. Sí, es real, el archivo lo dice, pero ¿dónde están todas aquellas personas que murieron por inanición, por tortura, por las secuelas de la tortura, por abandono, por olvido o por enfermedad? O sea, esas personas que sacaban en carretas todos los días muertas porque se les pasó la mano en la tortura o porque las mordió una rata y les dio rabia, ¿sí me explico? O sea, todas esas personas, ¿a dónde van? Aquellas que se les olvidaron sin comer, ¿dónde están? Murió muchísima gente en las cárceles de la Inquisición. Y más si estás hablando que la Inquisición fue un tribunal que aplicó para todo el Imperio Español, que era muy extenso en esa época. Yo no he querido ir al Museo de la Inquisición. Fíjate que esa es otra cosa. El Museo de la Inquisición que vemos el día de hoy en el Centro Histórico es prácticamente fake. Ajá. Qué bueno que no he ido. Te ponen la idea de, mira, la super máquina en donde te colgaban de los pies y te pasaban. No, todo eso es falso. Y te estiraban. No, es falso. Solamente había 3 métodos de tortura. El potro, que era el estiramiento, pero no colgado en una mesa, te estiraban. El tradicional tehuacanazo para tratarte de ahogar y a la mera hora no. Y la inanición. ¿Ok? Esos eran los 3 medios por los cuales se torturaba y las torturas eran verdaderamente terribles, pero en esta secuencia de rigor histórico, que también nombra en el libro, el Palacio de la Inquisición en México, hoy Palacio de Medicina, que está bajo la autoridad de la UNAM, es el único palacio inquisitorial de todo el mundo que se volvió escuela de medicina. Eso es increíble. En México, los intelectuales de la Reforma tuvieron la visión de decir, en el lugar donde antes se mataba gente, hoy se enseña a salvar gente. Y es el único caso, y es maravilloso esa parte, en el cual el Palacio de la Inquisición de México se volvió el Palacio de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en las celdas que acaban de restaurar, donde antes se metía gente por pensar diferente, hoy en día, gracias a la maravillosa dirección de la UNAM, en esas celdas se volvieron bibliotecas. Entonces hay libros y hay ideas. Es el único caso en el mundo. El único caso de palacio así es en México. Está re bonito. Entonces, por eso la religión no es Dios. No, exacto. Entonces, a mí, yo lo que siempre invito aquí en La Espuma de los Días es encontrar a Dios, llevarlo en tu corazón y si te encanta, por ejemplo, como a mí, leer la Biblia, pues tratar de ser congruente con los evangelios, ¿no? Dice, pues uno ama al otro como a ti mismo y entonces, bueno, pues si no te amas, pues ya sé cómo vas a hacer. Y además, mujeres que trataron de quitar de someter y todo. En la Biblia hay muchas mujeres que acompañaban a Jesús. Sí. Eran unas rebeldes, ¿no? Sí. Porque curaban, hacían, movían, daban, salieron de donde estaban. Imagínate cómo eran vistas, dejaron a los esposos o se iban a seguir la causa, ¿no? Y todo eso es evangelizar, no meter una cosa por la fuerza, es ver con el ejemplo y no a la fuerza, ¿no? Claro, totalmente, si me lo permites, también soy escritor de obras de teatro, tengo el primer show de comedia histórica en México que se llama Las Meninas y cada 2 meses cambiamos de personaje y desmitificamos con comedia. El siguiente es un especial de Semana Santa en donde hablamos y desmitificamos la figura de Jesús a partir de los evangelios apócrifos y los canónicos, es precioso el show y un momento muy importante de ese show que se estrena en todo el mes de abril a ver, si estamos reconociendo que los hombres que seguían a Jesús eran importantes,
las mujeres también Sí, eran sí. maestras de la palabra, eran curanderas, eran filósofas, eran pensadoras. María Magdalena no era una mujer de poca nota, como se dice, no, era una mujer importante de la zona de Magdalá. Magdalá era una zona muy importante de creatividad, de comercio, era gente que hacía el bien y que tenía el poder para hacerlo. María Pundánita, María Cleofas, son las mujeres que van acompañando. Si el mismísimo Jesús las eligió, es porque eran brillantes también. Pues Dios nos ¿No? eligió. Exacto, exacto. Y bueno, pues también no se pierda la 5ª temporada de Chosen, que ya viene y dicen que está buenísima. Y si quieres saber más de esas mujeres también en The Chosen, yo no creo que vaya a ver tu obra, porque eso de desmistificar me suena, bueno, voy a ver, yo soy cristiana. No, yo sé, pero justamente es el rigor histórico. Yo amo a Jesús. Yo también lo amo a No Jesús. me voy a burlar, ni me voy a reír. No, justamente no. De ¿Estás hecho, seguro? Sí, de hecho ese es el asunto. Es Bueno. la comedia. Y no es religioso, ¿eh? Yo lo sé, yo lo sé. La comedia no es necesariamente la burla. Bueno. Es el conocimiento Nos da del para otro, más, vamos a por verla supuesto. y hacemos otro podcast porque ya están los de la mesa pop, ya nos vamos, bye bye.